Era madrugada cuando la cámara de seguridad me mostró a mi nuera intentando forzar mi casa de campo. Creía que yo estaba de viaje. Llamé al vigilante. No hagas nada. Déjala entrar. Lo que pasó después, ella jamás lo olvidará. Son las 2:47 de la madrugada. Estoy sentada en la orilla de una cama que no es la mía, con el celular entre las manos y los pies fríos sobre el piso de duela. La pantalla brilla en la oscuridad. Afuera, los grillos. Adentro mi corazón golpeando como si supiera que esta noche iba a cambiar todo. En la pantalla veo a mi nuera. Está parada frente a la puerta de mi casa de campo, sola, con una mochila negra colgada al hombro y algo en la mano que tarda un momento en reconocer. Una llave, mi llave. O lo que ella cree que es mi llave. No tiembla, no duda. Actúa como quien hace algo que tiene perfectamente planeado. Y yo, con 67 años, el cabello suelto y la bata de flores azules que me regaló Rodrigo en nuestro último aniversario, solo la miro. Respiro despacio. Y marco el número del vigilante del fraccionamiento. Cuando él contesta, le digo 3 palabras que no esperaba escuchar de mí misma. No hagas nada. Pausa. Doña Hortensia, déjala entrar. Lo que pasó esa noche, Fabiola jamás lo olvidará. Pero para entender por qué tomé esa decisión, por qué no grité, no llamé a la policía, no desperté a mi hijo, necesito llevarte al principio. Al día en que todo empezó a quebrarse. Aunque yo tardé demasiado tiempo en verlo. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate hasta el final. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí compartimos historias de mujeres reales, de esas que no salen en los noticieros pero que merecen ser contadas. Me llamo Hortensia Villanueva. Tengo 67 años, una pensión modesta, manos que saben hacer cuentas y una memoria que no olvida nada. Fui contadora durante 32 años en una constructora mediana de Guadalajara. Sé leer un estado de cuenta mejor de lo que mucha gente lee sus propios mensajes de texto. Eso, con el tiempo, resultó ser la herramienta más importante que tenía. Enviudé hace 2 años. Rodrigo, mi esposo de 40, y 1 año de matrimonio, murió un martes de noviembre, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, mientras yo preparaba café de olla en la cocina y él leía el periódico en el sillón de la sala. No hubo drama, no hubo aviso, solo el silencio extraño de una casa que de repente se queda sin su centro. Nos habíamos conocido en una fiesta de 15 años en el barrio de Analco. Él tenía 26, yo 24. Me pidió que bailara con él y pisó mis zapatos 2 veces. Me enamoré exactamente por eso, porque era torpe y honesto, y no fingió que no había pasado nada. 41 años. Una sola pelea grande en 1998 por una deuda que no me dijo que tenía. 2 vacaciones en Manzanillo, un hijo, y una casa de campo en Tequesquitengo que compramos cuando Emilio tenía 12 años, con un crédito que tardamos 8 años en pagar. Esa cabaña era nuestra. De los 2, pero Rodrigo, en su testamento, la dejó exclusivamente a mi nombre. No fue un accidente. Él me lo dijo 3 semanas antes de morir, en una de esas conversaciones que los matrimonios viejos tienen sin anunciarlo, mientras cenan frijoles y ven las noticias. Hortensia, la cabaña es tuya, no de Emilio, no de nadie más, tuya. Yo le pregunté por qué lo decía así, con esa seriedad. Él bajó la cuchara, me miró y dijo: porque tú sabes cuidarla. Y porque hay personas que solo esperan que uno se descuide. En ese momento no entendí bien a qué se refería. Lo entendería después, mucho después. El velorio de Rodrigo fue en la funeraria del centro, un jueves lluvioso de noviembre. Llegaron vecinos, excompañeros de trabajo, algunos primos de Jalisco. Emilio estuvo a mi lado casi todo el tiempo, casi. Porque Fabiola, su esposa, no paró de moverse. Yo la veía desde el sillón donde me habían sentado. Ella circulaba entre los grupos con una sonrisa medida, recibía el pésame con eficiencia, organizaba los sándwiches. Era perfectamente funcional en un velorio, demasiado funcional. Y en un momento, estoy segura de que creyó que yo no podía escucharla, le preguntó a una tía de Rodrigo: ¿usted sabe si la propiedad de Tequesquitengo quedó a nombre de los 2 o solo de Hortensia? Me quedé quieta, con el vaso de agua en la mano, el corazón latiendo distinto. La tía no supo qué responder. Fabiola cambió el tema con soltura. Pero yo guardé esa pregunta en algún lugar del pecho, como se guarda una astilla que todavía no duele del todo, pero que uno sabe que tarde o temprano va a tener que sacar. Esa noche,
Cuando por fin cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama, vi la cómoda de cedro color ocre que está en el rincón. La que perteneció a mi abuela Catalina, la que Rodrigo ayudó a barnizar una tarde de sábado con olor a trementina y radio de fondo. Puse la mano sobre la madera y lloré, no por miedo, por él, solo por él. Pero ya algo había cambiado en mí esa noche, aunque todavía no lo sabía. Porque las mujeres como yo no olvidamos las preguntas que no debieron hacerse en un velorio, y lo que Fabiola buscaba en esa cabaña no era solo una propiedad, era todo lo que Rodrigo había trabajado para dejarme. Y yo no iba a dejárselo. ¿Qué fue lo primero que Fabiola intentó llevarse? Eso te lo cuento en la siguiente parte, y te aseguro que no lo vas a esperar. Hay personas que entran a tu casa y la recorren con los ojos como si ya estuvieran calculando cuánto vale cada cosa. Fabiola era de esas personas. Lo supe desde la primera vez que Emilio la trajo a cenar. Fue un domingo de marzo, 4 años antes de la muerte de Rodrigo. Ella llegó con un vestido verde botella, el cabello recogido y una sonrisa que parecía diseñada para causar buena impresión. Traía un pastel de la panadería fina del centro, de esos que vienen en caja de cartón con moño. Detalle calculado. Saludó con beso en la mejilla, dijo que la casa era encantadora y se sentó en el sillón de la sala con la postura de alguien que ya está midiendo si le queda. Durante la cena habló poco, escuchó mucho, pero sus ojos no descansaban. Recorrían los cuadros, los muebles, los estantes. Cuando llegaron al rincón donde está la cómoda de cedro, ocre esa pieza vieja, alta, con manijas de latón que mi abuela Catalina trajo desde Oaxaca, se detuvo un segundo de más. «Qué cómoda tan bonita», dijo, con un tono que pretendía ser casual. «Tiene 80 años», le respondí. «Se nota que vale», contestó ella. Rodrigo y yo nos miramos. Solo un segundo. Pero en 40 años de matrimonio, un segundo es suficiente para decirse muchas cosas. Los primeros meses, Fabiola fue impecable. Puntual en las reuniones familiares, amable con los vecinos, cariñosa en público con Emilio. Tenía ese talento particular de las personas que saben exactamente cuándo mostrar su mejor cara. Pero con el tiempo, las capas se van cayendo. Empecé a notar cosas pequeñas. Cuando venían a comer, ella siempre terminaba la visita preguntando algo sobre la casa. Que si pensábamos remodelar, que si el jardín lo cuidaba alguien de paga, que si la cabaña de Tequesquitengo se rentaba en temporada. Preguntas envueltas en conversación, pero preguntas al fin. Una vez, y esto no lo olvidaré, llegaron sin avisar un sábado por la mañana. Yo estaba en bata, con el cabello sin peinar, tomando mi café frente a la ventana. Fabiola entró sonriendo, me dio un beso, y antes de que yo pudiera siquiera ofrecerle asiento, ya estaba en el pasillo mirando hacia el cuarto de visitas. «¿Este cuarto lo usan mucho?», preguntó desde allá. «Es mi casa», Fabiola le dije, sin moverme de mi silla. «Lo uso cuando quiero», ella rió, como si yo hubiera dicho algo gracioso. Pero no era gracioso. El momento que marcó un antes y un después fue la Navidad del segundo año de su matrimonio con Emilio. Estábamos todos reunidos en mi casa. Emilio, Fabiola, mi cuñada Petra con sus hijos y un par de vecinos de toda la vida. La cena estaba sobre la mesa: pavo, ensalada de manzana, ponche de guayaba, y el ambiente era de esos que se sienten tibios aunque afuera haga frío. Fabiola esperó el momento exacto en que más gente podía escuchar. Eso también lo aprendí después, que ella elegía sus palabras como quien elige el escenario. Se dirigió a mí con una voz dulce, casi preocupada. «Hortensia, ¿ya has pensado en qué vas a hacer con la cabaña cuando ya no puedas viajar sola?» Silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino ese silencio pesado que cae cuando una pregunta revela demasiado sobre quien la hace. Mi cuñada Petra dejó el tenedor sobre el plato. Yo tomé un sorbo de ponche, despacio, y la miré a los ojos. «Tengo 65 años, Fabiola. Todavía manejo en carretera. Subo escaleras y declaro mis impuestos sola. Cuando llegue ese momento, yo misma lo voy a decidir». Ella sonrió, esa sonrisa tensa de quien recibió una respuesta que no esperaba. «Claro, claro, solo me preocupo por ti». «Lo sé», dije, y volví a mi plato. Pero por dentro, algo en mí se había puesto en alerta. Esa preocupación no olía a cariño, olía a prisa.
Lo de la cómoda ocurrió 3 meses después. Fabiola y Emilio estaban ayudándome a reorganizar unas cajas del cuarto de visitas. En algún momento, ella señaló la cómoda de cedro y dijo, con una naturalidad que me heló: «Oye, esta cómoda quedaría perfecta en nuestra recámara. El tono va justo con el piso que pusimos. ¿Nos la regalas?». No me lo preguntó a solas. Me lo preguntó con Emilio presente, como si eso lo hiciera más difícil de rechazar. Sentí el piso firme bajo mis pies. Respiré. «No, no», repitió, como si la palabra le resultara extraña. «No. Esa cómoda fue de mi abuela. No es un mueble de decoración, es parte de mi familia. Y se queda aquí». Emilio intentó suavizar el momento. «Mamá, si algún día no la quieres». «El día que no la quiera, yo misma lo diré», lo interrumpí, mirándolo a él, no a ella. Fabiola no dijo nada más, pero sus ojos dijeron todo. Esa tarde, cuando se fueron, me quedé parada frente a la cómoda. Pasé la mano por la madera color ocre, por las vetas oscuras que el tiempo le había dibujado. Olía levemente a cedro y a barniz viejo. Pensé en mi abuela Catalina, que cruzó Oaxaca con esa cómoda en la cama de un camión, que guardaba en ella las cartas de mi abuelo, los documentos de la casa, las fotos de sus hijos. Pensé en Rodrigo, barnizándola un sábado con la radio puesta. Y pensé, esta mujer no va a entrar a mi historia y llevarse lo que no le pertenece. Todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Fabiola. Eso lo descubriría pronto. Y cuando lo descubrí, entendí que lo de la cómoda había sido solo el ensayo. Lo que vino después fue más grave, mucho más, porque Fabiola no solo quería los muebles, quería el terreno donde estaban parados, y para conseguirlo estaba dispuesta a cruzar una línea que yo jamás imaginé que alguien pudiera cruzar. Hay una herida que ninguna madre quiere nombrar en voz alta. No es la traición de un extraño, no es el golpe que viene de fuera. Es algo más silencioso y más profundo. Darte cuenta de que tu propio hijo ha aprendido a no verte. No fue de un día para otro. Eso es lo más cruel de este tipo de cosas. Si hubiera sido de golpe, tal vez me habría resultado más fácil reaccionar. Pero fue gradual, casi imperceptible, como cuando el agua va subiendo de nivel y tú sigues sentada en la misma silla pensando que todavía tienes tiempo. Emilio siempre fue un buen hijo. Eso necesito decirlo porque es verdad, y porque esta historia no se trata de destruirlo, sino de entender cómo alguien bueno puede convertirse, poco a poco, en cómplice de algo que lastima. Era trabajador, respetuoso, callado de esa manera que los hombres criados con decencia suelen serlo. Rodrigo y yo lo criamos sin excesos ni carencias. Le enseñamos que el dinero se gana, que la palabra empeñada vale más que un contrato, y que a su madre se le habla de frente o no se le habla. Pero Fabiola llegó a su vida cuando él tenía 37 años. Y los hombres a esa edad, con esa soledad particular de quien todavía no ha encontrado su lugar, son vulnerables de una manera que ellos mismos no reconocen. Ella lo supo ver. Yo lo supe ver después. El primer cambio fue sutil. Emilio dejó de llamarme los domingos. No de tajo, sino espaciando las llamadas. Primero cada 2 semanas. Luego, cuando se acordaba, cuando le decía algo, me respondía que estaba muy ocupado, que el trabajo, que los compromisos. Antes de Fabiola, mi hijo y yo tomábamos café solos al menos una vez al mes. Íbamos a una fonda del centro, que olía a chile ancho y madera húmeda. Pedíamos el mismo de siempre chilaquiles rojos para él, enfrijoladas para mí, y hablábamos de todo y de nada. De Rodrigo, del trabajo, de los vecinos. Conversaciones sin destino que son en realidad la forma en que una madre y un hijo se dicen que se quieren. Esas salidas desaparecieron sin que nadie las cancelara formalmente. Un día simplemente dejaron de ocurrir. Cuando venían a visitarme, siempre era con Fabiola. Los dos juntos, los dos en el mismo coche, los dos saliendo al mismo tiempo. Como si Emilio hubiera olvidado que antes de ser esposo era hijo. Yo no dije nada al principio. Me decía a mí misma que era normal, que así funcionan los matrimonios, que yo también había priorizado a Rodrigo en mis primeros años de casada. Pero hay una diferencia entre priorizar a tu pareja y desaparecer de la vida de tu madre. La diferencia la noté una tarde de julio, año y medio después de la boda. Llegaron a comer. Fabiola traía esa energía suya de siempre, ocupando el espacio, haciendo comentarios sobre todo.
En algún momento de la conversación, yo mencioné que el techo de la cabaña necesitaba revisión, que había notado humedad en una esquina durante mi última visita. Fabiola intervino antes de que Emilio pudiera responder. «Ay, Hortensia, ¿no sería más fácil simplemente venderla? Con lo que vale ahorita en esa zona podrías sacar muy buen dinero, y tú ya no tienes que estar cargando con ese mantenimiento sola». La miré. Luego miré a Emilio. Esperé. Y mi hijo, el mismo que de niño lloraba si me veía triste, el mismo que a los 16 años me defendió cuando un vecino me faltó el respeto, ese hijo bajó la vista hacia su plato y dijo: «Tampoco es mala idea, ma, piénsalo». No respondí de inmediato, solo los miré a los dos, y en ese silencio entendí algo que dolió más que cualquier palabra. Emilio ya no estaba tomando sus propias decisiones, estaba repitiendo las de ella. Intenté hablar con él a solas una semana después. Lo llamé un miércoles por la mañana, cuando sabía que Fabiola estaría en su trabajo. Le pedí que viniera a tomar café, que necesitaba hablar con él de algo importante. Llegó. Se sentó frente a mí con esa postura de quien ya sabe que la conversación no va a ser cómoda. Le hablé con calma, le dije que me preocupaba la dirección que estaban tomando las cosas, que sentía que Fabiola tomaba decisiones sobre asuntos que no le correspondían, que la cabaña era mía, que Rodrigo me la había dejado con una razón y que no estaba en mis planes venderla ni transferirla. Le dije también lo que me había dolido ese domingo de la cómoda, lo que me había dolido esa Navidad. Le dije, con palabras directas, que su silencio en esos momentos me había hecho sentir sola de una manera que no esperaba sentir todavía. Emilio me escuchó, con los codos sobre la mesa y la mirada en el mantel. Cuando terminé, levantó la vista y dijo: «Mamá, a veces tú también exageras». 5 palabras. No me gritó, no me insultó, no me dijo nada que pudiera calificarse como cruel si se lo contara a alguien. Pero esas 5 palabras hicieron algo muy específico. Tomaron todo lo que yo había sentido, todo lo que había observado con cuidado durante meses, y lo redujeron a un problema mío, a una exageración de mujer mayor, a algo que debía corregirse con paciencia, no atenderse con seriedad. Me quedé quieta. Por dentro algo se acomodó en un lugar distinto. No rabia, no llanto, algo más frío y más claro que eso. Entendí que no tenía un aliado en mi hijo, no porque él fuera malo, sino porque había dejado de mirarme. Y cuando alguien deja de mirarte, no puede protegerte aunque quiera. Esa tarde, después de que Emilio se fue, abrí el cajón de la cómoda de cedro. Saqué una libreta de pasta dura, color vino, que usaba para anotar gastos de la casa. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir. Fechas, frases, situaciones, no por venganza, sino porque las mujeres que saben leer estados de cuenta también saben que la memoria sin registro es solo dolor, y que el dolor sin evidencia no sirve de nada cuando llega el momento de defenderse. Esa libreta fue el principio de todo. Lo que vino después me dejó sin palabras, porque Fabiola no se había quedado en insinuaciones y comentarios navideños. Había dado un paso que yo no esperaba, uno que cruzaba la línea de lo familiar para entrar en terreno legal, y cuando lo descubrí, entendí que el tiempo de solo observar se había terminado. ¿Qué fue lo que Fabiola intentó hacer legalmente con mi propiedad? Eso te lo cuento en la siguiente parte. Y cuando lo sepas, vas a entender por qué la noche de las cámaras fue inevitable. Hay cosas que uno no quiere saber, no porque sean difíciles de entender, sino porque entenderlas obliga a tomar decisiones que cambian todo. Y a los 67 años, con el duelo todavía fresco y la casa todavía oliendo a la ausencia de Rodrigo, una parte de mí prefería pensar que me estaba equivocando, que Fabiola era simplemente una mujer ambiciosa pero inofensiva, que Emilio encontraría solo el camino de regreso. Esa parte de mí se equivocaba. La verdad llegó un martes de febrero, de la boca de Remedios Anaya. Remedios y yo nos conocemos desde hace 30 años. Fuimos compañeras en la constructora, ella en el área legal, yo en contabilidad. Cuando se jubiló, montó su propia notaría en la colonia Chapalita. Es de esas mujeres que hablan poco, escuchan todo y guardan la información con la misma seriedad con que guardan los documentos oficiales. Me llamó un martes por la mañana con una voz que no tenía el tono de las llamadas normales. «Hortensia, necesito verte». No por teléfono. Nos citamos en su oficina esa misma tarde. La oficina de Remedios huele a papel y a café negro.
Tiene una planta de jade en el escritorio y un crucifijo pequeño sobre la puerta. Me senté frente a ella, crucé las manos sobre la bolsa y esperé. Me contó que semanas atrás había recibido la visita de un abogado joven, de un despacho del centro que ella conocía de nombre. El hombre llegó con preguntas sobre procedimientos legales para transferencia de propiedades en casos de vulnerabilidad cognitiva del titular. Remedios lo escuchó con cuidado. Le explicó el procedimiento general, sin comprometerse con nada. Antes de irse, el abogado mencionó casi de pasada el nombre de la propiedad en cuestión, una cabaña en la zona de Tequesquitengo. Remedios no reaccionó en ese momento, pero cuando el hombre salió, marcó mi número. Me quedé mirando la planta de jade sobre su escritorio. El silencio entre nosotras duró varios segundos. ¿Vulnerabilidad cognitiva? Repetí en voz baja. Eso dijo. Respiré por la nariz. Despacio. Yo estoy perfectamente bien, Remedios. Lo sé, respondió ella. Por eso te estoy llamando. Lo que Fabiola había intentado construir era una estrategia de 2 pasos. El primero, establecer un antecedente médico que sugiriera deterioro cognitivo de mi parte. Para eso, necesitaba a alguien cercano a mí en el ámbito de la salud. Y lo había encontrado. El doctor Armenta, mi médico de cabecera desde hacía 12 años, había recibido la visita de una mujer que se presentó como familiar cercana, preocupada por el estado de salud de su suegra. Le habló de olvidos frecuentes, de decisiones erráticas, de momentos de confusión. Le pidió una evaluación discreta. El doctor Armenta, hombre bueno pero quizás demasiado confiado, accedió a tener esa conversación. Lo supe porque él mismo me lo dijo. 3 días después, cuando fui a mi cita mensual de rutina, me lo contó con incomodidad genuina, pidiendo disculpas, explicando que no había levantado ningún expediente ni firmado nada, pero que quería que yo lo supiera. Lo miré desde la silla del consultorio, con la presión ya tomada y el expediente sobre su escritorio. Doctor, le dije, ¿usted ha notado en mí alguna señal de deterioro cognitivo en estos 12 años? Ninguna, doña Hortensia, absolutamente ninguna. Entonces le pido que si esa mujer vuelve a visitarlo, usted no le dé ningún tipo de información. Y que quede anotado en mi expediente que yo le hice esa solicitud expresa, con fecha de hoy. El doctor asintió. Tomó su pluma y escribió. Salí del consultorio con el corazón acelerado, pero los pies firmes. Esa misma semana fui a ver al licenciado Cervantes. Álvaro Cervantes era el abogado que Rodrigo y yo habíamos usado desde los años 90 para todo. Escrituras, contratos, el testamento. Un hombre de unos 60 años, bigote canoso, que hablaba siempre en voz baja como si los documentos que manejaba fueran criaturas que podían asustarse. Me senté frente a su escritorio y le conté todo, sin adornos, sin drama. Fechas, nombres, lo que Remedios me había dicho, lo que el doctor Armenta me había confirmado. El licenciado Cervantes me escuchó con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, permaneció en silencio unos segundos. ¿La propiedad está completamente a su nombre?, preguntó. Sí. El testamento de Rodrigo fue claro. ¿Hay algún documento, poder notarial o autorización que usted le haya dado a su hijo o a su nuera sobre esa propiedad? Ninguno. Asintió despacio. Bien, entonces lo que vamos a hacer es blindarla. Lo que el licenciado Cervantes propuso fue constituir un fideicomiso sobre la propiedad de Tequesquitengo, una figura legal que convierte a un banco o institución fiduciaria en el titular formal, mientras yo mantengo todos los derechos de uso y disposición como beneficiaria. En términos simples, la propiedad seguiría siendo mía en todos los sentidos prácticos, pero legalmente estaría protegida detrás de una estructura que haría casi imposible cualquier maniobra de transferencia sin mi consentimiento explícito, verificado y notariado. Costo del procedimiento, alrededor de 12.000 pesos en honorarios y trámites. Tiempo de proceso, 3 semanas. Firmé los documentos esa misma tarde. Cuando salí del despacho, el sol de Guadalajara ya estaba abajo, pintando las banquetas de naranja. Caminé 2 cuadras hasta mi coche, me senté y puse las manos sobre el volante sin encender el motor. Pensé en Rodrigo, en lo que me había dicho aquella noche de frijoles y noticias. Hay personas que solo esperan que uno se descuide. Él lo sabía. De alguna manera, él ya lo sabía. No lloré. Hacía semanas que había guardado las lágrimas en algún cajón adentro. Lo que sentí fue algo distinto, una claridad fría, casi matemática.
Como cuando en contabilidad encuentras el error que buscabas y ya sabes exactamente dónde está el problema. Fabiola había iniciado un juego. Yo acababa de mover mi primera pieza, pero no iba a detenerme ahí. Porque blindar la propiedad era necesario, era urgente, pero no era suficiente. Todavía no sabía lo que descubriría semanas después, cuando revisé los movimientos de la cuenta que Emilio y yo teníamos compartida para emergencias. Esa cuenta que habíamos abierto juntos cuando Rodrigo enfermó del corazón por primera vez para que él tuviera acceso a fondos si yo algún día lo necesitaba. Esa cuenta donde faltaba dinero, mucho dinero, y la mano que lo había movido no era la de Emilio. ¿Cuánto dinero faltaba? ¿Y cómo lo había hecho sin que yo me diera cuenta? Eso te lo cuento en la siguiente parte, pero te adelanto algo. Cuando una contadora de 32 años decide revisar un estado de cuenta, no se le escapa ni un centavo. Hay un momento en que el dolor deja de paralizarte y empieza a organizarte. No sé explicarlo de otra manera. Es como si todo lo que habías estado cargando, la rabia, la tristeza, la decepción, de repente encontrara un cauce, dejara de romperte por dentro y empezara a construir algo. Para mí, ese momento llegó un lunes por la mañana, sentada en la mesa de mi cocina, con 3 estados de cuenta bancarios desplegados frente a mí. Una taza de café de olla que se fue enfriando sin que yo la tocara, y la libreta de pasta vino abierta en la página donde había empezado a registrar todo. Los números no mienten. Esa es la primera lección que aprendes en contabilidad y también la última. Los números no tienen miedo, no se avergüenzan, no buscan quedar bien con nadie, simplemente son. Y los números que tenía frente a mí esa mañana me decían algo muy claro. La cuenta mancomunada con Emilio la habíamos abierto 6 años atrás, cuando Rodrigo tuvo su primer episodio cardíaco. Fue idea mía. Quería que Emilio tuviera acceso a fondos en caso de una emergencia médica, para que no tuviera que esperar transferencias ni trámites si yo estaba en el hospital o no podía moverme. Depositaba ahí una cantidad fija cada 3 meses. Nunca fue una cuenta grande, pero sí constante. Para el momento en que Rodrigo murió, tenía acumulados poco más de 240.000 pesos. Emilio nunca la había tocado, ni una sola vez en 6 años, hasta que se casó con Fabiola. Los retiros habían empezado 18 meses después de la boda, siempre en montos que no disparaban alarmas. 4.000 pesos, 6.000, 8.000. Nunca una cantidad redonda y grande que llamara la atención. Espaciados entre sí por 2 o 3 semanas. Alguien que no supiera leer patrones bancarios podría haberlos pasado por alto. Yo sé leer patrones bancarios. Saqué la calculadora y empecé a sumar. Tardé 40 minutos porque fui meticulosa, porque quería estar segura antes de sacar cualquier conclusión. Cuando terminé, el total era de 183.000 pesos. Me quedé mirando el número. 183.000 pesos, retirados en partes durante casi 2 años, de una cuenta que existía para emergencias médicas de mi familia. Tomé la taza de café. Ya estaba fría. La bebí igual. Lo que vino después requería pensar con cuidado. Podría haberle llamado a Emilio en ese momento. Podría haber ido directo a su casa, puesto los estados de cuenta sobre su mesa y exigido una explicación. Una parte de mí quería hacer exactamente eso, pero recordé las 5 palabras. Mamá, a veces tú también exageras. Si yo llegaba con los papeles y la acusación directa, Fabiola tendría tiempo de construir una defensa, de convencer a Emilio de que yo estaba confundida, que los retiros habían sido autorizados, que ella tenía alguna explicación perfectamente razonable. Era buena en eso, en convertir la evidencia en malentendido y el malentendido en culpa mía. Necesitaba algo más que estados de cuenta, necesitaba atraparla en el acto. Fui a ver al licenciado Cervantes por segunda vez. Le mostré los movimientos bancarios. Los revisó en silencio, con esa costumbre suya de no reaccionar visiblemente hasta haber procesado todo. ¿Su hijo sabía de estos retiros?, me preguntó. No lo sé con certeza, respondí. Pero los movimientos se hicieron desde una aplicación bancaria vinculada al número de teléfono de Fabiola. Ella tenía los datos de acceso. ¿Cómo los tenía? Porque Emilio, en algún momento, se los dio, o ella los encontró. No importa el cómo. El historial de IP de los retiros corresponde a dispositivos distintos al de mi hijo. El licenciado me miró con una expresión que mezcla respeto y sorpresa. ¿Cómo sabe lo de las IP? Llamé al banco, dije simplemente. Pregunté. Soy la cotitular de la cuenta. Asintió despacio. Podemos presentar una denuncia por administración fraudulenta. Con esto hay caso.
Sí, respondí, pero quiero presentarla en el momento correcto. Quiero tener más. El licenciado entendió sin que yo tuviera que explicar más. El plan tomó forma esa misma semana. Había algo que yo sabía sobre Fabiola, algo que había observado con atención durante 4 años. Ella era impaciente. Podía mantener la fachada por meses, pero cuando creía que el camino estaba libre, actuaba rápido, sin pensarlo demasiado, con esa confianza característica de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales. Y había algo que ella quería con urgencia: entrar a la cabaña de Tequesquitengo. No lo había podido hacer de forma legal porque el fideicomiso cerraba todas las puertas formales. No lo había podido hacer de forma directa porque yo nunca le daba la oportunidad, pero si yo desapareciera por unos días, si el camino pareciera libre, esa sería su tentación. Y las personas impacientes no resisten la tentación cuando creen que nadie está mirando. Un jueves por la noche llamé a Emilio. Hablé con un tono ligero, casi alegre, que practiqué antes de marcar. Hijo, te llamo para avisarte que voy a Manzanillo la próxima semana. Tu prima Dolores lleva meses invitándome y finalmente me animé. Voy a estar unos 10 días. Qué bueno, mamá, dijo él. Y noté el alivio en su voz. El alivio de quien cree que los problemas se alejan solos cuando uno se distrae. Ya compré el boleto de autobús, añadí. Sale el martes a las 9 de la mañana. ¿Necesitas que te lleve a la central? No, gracias. Petra me lleva. Colgué. 3 días después, casualmente, los mencioné el viaje en una llamada breve con Emilio, donde sabía que Fabiola estaba presente. Escuché su respiración en el fondo. Escuché cómo el tono de la conversación cambiaba levemente. Ella había escuchado. El lunes anterior al supuesto viaje, hice algo más. Fui a la central de autobuses y compré el boleto, tal como había dicho. Destino: Manzanillo. Salida: martes, 9 de la mañana. No para usarlo, sino porque si alguien preguntaba a un vecino, un conocido, el propio Emilio, el boleto existía. Era real. El viaje era verosímil. También llamé a mi prima Dolores y le expliqué en términos generales lo que estaba haciendo. Dolores es una mujer de pocas palabras y lealtad absoluta. Solo dijo: cuenta conmigo para lo que necesites. Esa misma noche, con una maleta pequeña y el cargador del celular, me fui a casa de Remedios. Ella me esperaba con sopa de lima y la televisión apagada, porque sabía que no era noche de ruido. Me instalé en su cuarto de visitas. Conecté el teléfono. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad que había instalado en la cabaña 3 semanas antes, discreta, pequeña, colocada en el ángulo del techo que da a la puerta principal, y verifiqué que la señal estaba activa. Todo listo. La trampa no tenía rejas ni cerraduras visibles. Tenía algo mejor: la certeza de que Fabiola creía que yo no estaba mirando, y las personas que creen que nadie las mira siempre terminan mostrando exactamente quiénes son. Solo era cuestión de esperar. Esperé un día. Esperé 2. La noche del tercer día me fui a dormir tarde, con el celular sobre el buró y el volumen al máximo. A las 2:47 de la madrugada, la pantalla se iluminó. La cámara había detectado movimiento, y lo que vi en esa pantalla pequeña, desde la cama de Remedios, con los pies fríos y el corazón despierto, fue exactamente lo que había preparado que viera. Solo que verlo de verdad, con mis propios ojos, fue distinto a imaginarlo. Fue peor y fue mejor, al mismo tiempo. Ya sabías que iba a aparecer. Pero lo que hizo cuando entró, eso no me lo esperaba ni yo. Te cuento en la siguiente parte exactamente lo que captó la cámara esa noche, y por qué lo que Fabiola encontró dentro de esa cabaña fue lo último que esperaba. Cuando uno lleva años trabajando con números, aprende que la verdad siempre deja rastro. Una cifra alterada, un asiento contable que no cuadra, una fecha que no corresponde. La mentira puede disfrazarse muy bien durante mucho tiempo, pero en algún punto, en algún detalle pequeño que el mentiroso creyó insignificante, la verdad asoma. Esa noche, la verdad asomó a las 2:47 de la madrugada, en la pantalla de mi celular, en formato de video de 48 segundos. Estaba recostada, pero no dormida. Nunca dormí bien esos 3 días en casa de Remedios, no por miedo, sino por esa tensión particular de quien espera algo que sabe que va a llegar, pero no sabe exactamente cuándo. Como esperar que truene cuando ya ves los relámpagos.
La vibración del celular me sacó de ese estado intermedio entre el sueño y el pensamiento. La pantalla decía: movimiento detectado, cámara exterior. Me senté en la cama. Los pies tocaron el piso frío. Abrí la aplicación y ahí estaba. Fabiola entró al encuadre desde la izquierda, caminando con paso rápido pero controlado. No corría, no dudaba. Tenía puesta una sudadera oscura con capucha, la capucha caída sobre la espalda, no cubriendo la cara, lo que después resultaría importante para la grabación, y cargaba una mochila negra mediana de las que usan para el gimnasio. En la mano derecha llevaba algo pequeño que tardé un momento en identificar. Una llave. Llegó directo a la puerta principal, sin detenerse a mirar alrededor, sin verificar si había alguien cerca. Esa confianza me dijo dos cosas al mismo tiempo: que había estado planeando esto con tiempo suficiente para sentirse segura, y que nunca consideró seriamente que yo pudiera haberla anticipado. Introdujo la llave, la giró. Nada. La giró en sentido contrario. Nada. Vi cómo su postura cambiaba. Los hombros se tensaron. Intentó de nuevo, esta vez con más fuerza, moviendo la manija hacia arriba y hacia abajo, como hacemos todos cuando una llave no entra bien y nos negamos a aceptarlo. La cerradura no cedió, porque 3 semanas antes, sin decírselo a nadie, ni a Emilio, ni a Remedios, ni siquiera a mi prima Dolores, había llamado a un cerrajero de confianza del fraccionamiento y cambié el sistema completo. La puerta ya no abría con llave física tradicional. Tenía una cerradura electrónica de código numérico, discreta, casi invisible si no sabías dónde mirarla. Fabiola no lo sabía. La llave que traía, que claramente había conseguido de algún lugar. Y eso era información que yo necesitaba procesar después con calma, era completamente inútil. La vi detenerse, respirar, y entonces sacar de la mochila algo más. Una herramienta pequeña, metálica. Un destornillador de punta plana o algo parecido. Lo introdujo en el marco de la puerta, buscando el espacio entre la hoja y el marco. Y fue exactamente en ese momento cuando marqué el número del vigilante. Guadalberto Muñiz llevaba 11 años cuidando ese fraccionamiento. Era un hombre de unos 55, delgado, con bigote entrecano y la voz grave de quien ha pasado muchas noches en silencio. Nunca habíamos tenido más conversación que el saludo de entrada y salida, pero era puntual, discreto y, lo más importante, sabía cuándo no hacer preguntas. Contestó al segundo timbre. «Buenas noches, doña Hortensia». «Guadalberto, hay una persona intentando entrar a mi cabaña ahora mismo. La estoy viendo por la cámara». Pausa breve. «¿Llamo a la policía?» «No. Escúcheme bien, no haga nada. No se acerque, no encienda linternas, no haga ningún ruido. Déjela entrar». Otro silencio, más largo. «¿Está segura?» «Completamente. Pero necesito que usted sea testigo de que esto está ocurriendo. Quédese cerca, a distancia, y no intervenga hasta que yo le diga. ¿Entendido, doña Hortensia?» Colgué y volví a la pantalla. Fabiola estuvo forcejeando con la puerta aproximadamente 4 minutos más. Los vi en tiempo real, con el celular sostenido con ambas manos y la espalda contra el cabecero de la cama de Remedios. 4 minutos en los que intentó el destornillador en distintos ángulos, volvió a probar la llave, empujó la puerta con el hombro una vez, y finalmente encontró lo que no esperaba encontrar. El pequeño teclado numérico empotrado en el marco, casi del mismo color que la madera. La vi tocarlo, introducir un número, equivocarse, intentar otro. Después de 3 intentos fallidos, el sistema emitió un pitido y bloqueó el teclado por 30 segundos. Fabiola retrocedió un paso, y entonces hice algo que no había planeado hacer, algo que tomé la decisión en ese preciso instante. Le mandé un mensaje de texto, sin presentarme, solo con 4 dígitos, el código de la puerta. Lo hice porque necesitaba que entrara. No por crueldad, no por el placer de verla caer. Lo hice porque afuera, en el jardín del fraccionamiento, Fabiola no había cometido ningún delito grave que yo pudiera documentar con contundencia. Había intentado entrar a una propiedad ajena, sí, pero con un abogado hábil, eso podía reducirse a un malentendido, a una confusión sobre llaves, a «pensé que Emilio me había autorizado, necesitaba que entrara, necesitaba que tocara lo que vino a buscar, necesitaba que la cámara interior, sí». Había instalado también una cámara interior, pequeña como un botón, dirigida hacia la cómoda de cedro, la capturara con las manos dentro del cajón.
Vi cómo su celular iluminó su cara cuando recibió el mensaje. La vi mirar los números, dudar 2 segundos, mirar alrededor una vez más. Y entonces introducir el código. La puerta se abrió. Fabiola entró a mi cabaña. Lo que ocurrió dentro de esos siguientes minutos lo vi en diferido, porque la cámara interior grababa, pero no transmitía en vivo. Tuve que esperar hasta la mañana siguiente para ver ese video completo. Pero Guadalberto desde afuera me llamó 15 minutos después. Ya salió doña Hortensia. Se fue caminando rápido hacia el estacionamiento. Traía la mochila en la mano, no en la espalda. Y dudó un momento, parecía que estaba temblando. No le pregunté más. Solo le dije: «Gracias, Guadalberto. Mañana hablamos». Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad del cuarto de visitas, con el celular sobre las rodillas y los grillos afuera. No sentí triunfo. Todavía no. Sentí algo más parecido a lo que se siente cuando terminas de cuadrar una contabilidad que llevaba meses descuadrada: alivio, claridad y una especie de cansancio limpio. El tipo de cansancio que solo llega cuando finalmente hiciste lo que tenías que hacer. Lo que Fabiola encontró dentro de esa cabaña, dentro de esa cómoda de cedro color ocre que tanto había querido llevarse, no era lo que esperaba. Y lo que no esperaba era exactamente lo que yo necesitaba que encontrara. ¿Qué había dentro del cajón de la cómoda? ¿Por qué Fabiola salió temblando? En la siguiente parte te cuento qué capturó la cámara interior esa noche, y entenderás por qué todo lo que había sufrido hasta ese momento valió la pena. A la mañana siguiente desperté antes de que amaneciera. No por alarma, no porque alguien me llamara. Desperté sola, en silencio, con esa claridad extraña que a veces trae el cuerpo cuando sabe que algo importante está esperando al otro lado de la noche. Remedios ya estaba en la cocina. Olía a café y a pan tostado. Ella no preguntó nada cuando me vio llegar en bata, con el celular en la mano y los ojos todavía cargados de insomnio. Solo empujó la taza hacia mi lado de la mesa. Así son las amigas de verdad. No preguntan, simplemente están. Me senté, tomé el café y abrí el video de la cámara interior. La grabación empezaba desde el momento en que la puerta se abrió. Fabiola entró con cuidado, sin encender la luz principal. Usó la linterna del celular. El haz de luz blanca recorrió la sala. Los muebles cubiertos con sábanas beige que yo ponía cuando no estaba. El librero pequeño junto a la ventana, el cuadro de la Virgen de Zapopan que Rodrigo había colgado el primer año que compramos la cabaña. Caminó directo al pasillo que lleva a la recámara principal. No dudó, no exploró. Sabía exactamente a dónde iba. Eso me dijo algo que confirmaba lo que ya sospechaba. No era la primera vez que pensaba en este recorrido. Lo había planeado, lo había imaginado muchas veces antes de ejecutarlo. Entró a la recámara y apuntó la linterna hacia el rincón izquierdo. La cómoda de cedro color ocre estaba ahí, donde siempre ha estado, donde siempre estará mientras yo pueda decidirlo. Fabiola se acercó. Puso la mochila sobre la cama con un cuidado que delataba nerviosismo. Las personas tranquilas no ponen las cosas con ese cuidado excesivo. Lo hacen quienes están controlando el temblor de sus propias manos. Abrió el cajón superior de la cómoda. Dentro había lo que siempre hay ahí cuando visito la cabaña. Una mantita doblada de color terracota, unas cartas viejas de Rodrigo que guardo desde que éramos novios y una caja de madera pequeña donde a veces dejo los aretes que me quito antes de dormir. Fabiola retiró la mantita. Revisó debajo. Nada. Abrió el segundo cajón. Cuadernos viejos, una Biblia de pasta café, un rosario de madera oscura. Siguió buscando. Abrió el tercer cajón, el más profundo, el que cuesta un poco, porque la madera se hincha con la humedad del lago cercano. Y ahí se detuvo. En ese cajón había un sobre manila de tamaño oficio, sellado con cinta adhesiva transparente, con su nombre escrito a mano en el frente, Fabiola. Solo eso, sin apellido, sin remitente. Solo su nombre, con mi letra clara y pareja de contadora. La vi tomarlo. Vi cómo lo giraba entre sus manos. Vi el momento exacto en que su respiración cambió, captado no por audio sino por la postura de sus hombros, que se tensaron hacia arriba, como los de alguien que acaba de entender que pisó terreno distinto al que creía. Tardó casi 1 minuto en abrirlo, 1 minuto completo parada en la oscuridad de mi recámara, con la linterna del celular apuntando al sobre, sin abrirlo. Ese minuto me dijo más que muchas conversaciones, porque las personas que no tienen nada que temer
abren los sobres sin pensarlo 2 veces. Cuando finalmente lo abrió y sacó los documentos, los revisó de pie, inclinada sobre la cómoda, con la linterna sostenida entre el mentón y el hombro como hacemos cuando necesitamos las 2 manos. Lo que encontró fueron 4 cosas. La primera, copias certificadas de los movimientos bancarios de la cuenta mancomunada, 18 meses de retiros, fechas, montos, dispositivos de origen, 180 y 3.000 pesos documentados con la precisión de alguien que pasó 32 años auditando números. La segunda, una hoja con el sello del despacho del licenciado Cervantes, fechada 2 semanas atrás, confirmando la presentación formal de una denuncia por administración fraudulenta ante la Fiscalía General del Estado, con número de expediente, con mi nombre como denunciante. La tercera, el reporte del banco con el análisis de los dispositivos desde los cuales se habían realizado los retiros, con la dirección IP asociada al número de teléfono registrado a nombre de Fabiola Cisneros. Y la cuarta cosa, una nota escrita a mano, media cuartilla, mi letra. La nota decía: Fabiola, si estás leyendo esto es porque entraste a esta cabaña creyendo que yo no estaba mirando. Llevas 4 años creyendo que no miraba. Te equivocaste. Todo lo que buscabas aquí ya no existe. Lo que sí existe está en manos del licenciado Cervantes y de la Fiscalía. La cámara de esta habitación lleva grabando desde las 11 de la noche. Tienes hasta mañana para hablar con Emilio antes de que lo haga yo. No te estoy amenazando. Te estoy dando la única oportunidad que vas a tener de que esto se resuelva en familia antes de que se resuelva en otro lugar. Lo que hagas con esta oportunidad es tu decisión. Yo ya tomé la mía, sin firma. No necesitaba firma. Ella sabía perfectamente de quién era esa letra. Remedios me miraba desde el otro lado de la mesa mientras yo veía el video. Cuando llegué a ese punto, pausé la pantalla. Levanté la vista. Ella sostenía su taza de café con las 2 manos y tenía una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía mucho. ¿Lo sabías desde el principio?, me preguntó. Sabía que vendría, respondí. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero conocía su impaciencia. Remedios asintió despacio. Rodrigo te conocía bien, dijo en voz baja. No entendí de inmediato a qué se refería. Decía que eras la persona más tranquila que conocía bajo presión, explicó. Que mientras más seria era la situación, más fría y más clara te ponías. Me quedé callada un momento. Pensé en Rodrigo barnizando la cómoda, en sus manos pacientes, en la radio de fondo, en el olor a trementina mezclado con el cedro. Pensé en lo que me había dicho esa noche de frijoles y noticias. Me enseñó él, dije finalmente. Toda la vida me enseñó a no soltar lo que es mío. Volví al video. El último tramo mostraba a Fabiola guardando los documentos de regreso en el sobre en su mochila, y saliendo de la recámara con paso rápido. Ya no usaba la linterna con calma, casi corría. En el umbral de la puerta principal se detuvo un segundo, solo un segundo, como si algo la jalara hacia atrás. Luego salió, y la cámara exterior la capturó alejándose hacia el estacionamiento, con la mochila en la mano en lugar de en la espalda, tal como Guadalberto me había descrito, temblando, o al menos caminando como quien tiembla por dentro aunque no lo quiera mostrar. Cerré el video, terminé el café, y entonces hice algo que no había planeado con tanta claridad, algo que llegó solo, natural, como llegan las decisiones que ya llevan tiempo madurando sin que uno lo sepa. Llamé a Emilio. Era temprano, las 7:20 de la mañana. Contestó con voz de quien no durmió bien. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy perfectamente bien», le dije. «Necesito que vengas a la cabaña hoy, con Fabiola. Tengo algo que mostrarles a los dos». Silencio. «¿Qué pasó?» «Eso te explico cuando llegues». «Pero Emilio...» «¿Qué?» Respiré. «Ven con la disposición de escuchar, no de defender, solo de escuchar». Colgué. Me quedé con el celular sobre la mesa, frente a la taza vacía y la mañana, entrando por la ventana de Remedios. Lo que iba a pasar en esa cabaña en unas horas no iba a ser una pelea, no iba a ser un escándalo, iba a ser algo mucho más difícil que eso. Iba a ser la verdad, entera, documentada, irrefutable. Y la verdad, cuando finalmente llega después de mucho tiempo negada, no hace ruido de explosión, hace el ruido del silencio que queda cuando ya no queda nada que ocultar.
Lo que ocurrió cuando los tres nos sentamos en esa sala fue algo que ninguno de los presentes olvidará, especialmente Emilio. En la siguiente parte te cuento la confrontación que llevaba años esperando, y la frase que mi hijo le dijo a Fabiola, que a mí me rompió el corazón y me lo reparó al mismo tiempo. Llegué a la cabaña 1 hora antes que ellos. Necesitaba ese tiempo, no para preparar discursos ni acomodar pruebas sobre la mesa como en las películas. Lo necesitaba para estar sola en ese espacio un momento, para respirar el aire de ese lugar que Rodrigo y yo habíamos llenado de domingos tranquilos y cafés sin prisa. Abrí las ventanas. Entró el olor del lago, ese olor particular a tierra húmeda y vegetación que siempre me ha parecido el más honesto de todos los olores. Sin pretensiones, sin disfraces, quité las sábanas beige de los muebles y las doblé sobre el sillón. Puse a calentar agua para el café. No porque fuera a ser una visita amable, sino porque soy quien soy, y en mi casa el café se ofrece aunque el corazón esté apretado. Saqué los documentos del portafolios que había traído, los estados de cuenta, el reporte del banco, la copia de la denuncia. Los puse sobre la mesa del comedor en orden, sin drama, como se pone un expediente antes de una reunión importante. Luego fui al cuarto. La cómoda de cedro estaba con el tercer cajón ligeramente abierto, tal como Fabiola lo había dejado la noche anterior. Lo cerré despacio. Pasé la mano por la madera. Ya casi termina, le dije en voz baja. No sé bien a quién se lo dije. A la cómoda, a Rodrigo, a mí misma. Probablemente a los tres. Escuché el coche cuando entró al camino de acceso. Me senté en la silla de la cabecera, la misma que siempre fue mía en esta mesa, y esperé. Emilio entró primero. Traía una camisa azul marino, el cabello peinado con esa pulcritud suya de hombre ordenado, y los ojos de quien lleva horas imaginando conversaciones difíciles. Me miró directamente, con algo que era mitad miedo y mitad alivio de verme bien. Fabiola entró detrás. Traía el cabello recogido, ropa oscura y una expresión que yo conocía bien, la de quien ha construido una defensa durante toda la noche y llega dispuesta a usarla. Pero debajo de esa expresión, si uno sabía mirar, había algo más. Una tensión alrededor de los ojos, un cansancio que el maquillaje no alcanzaba a cubrir del todo. No había dormido. Bien, siéntense, dije. No como invitación, como instrucción. Se sentaron juntos en el lado opuesto de la mesa. Emilio puso las manos sobre la superficie. Fabiola cruzó los brazos. Serví el café sin preguntar si querían. Puse las tazas frente a ellos y me senté. Los miré a los dos. Primero a Emilio, luego a Fabiola, luego de nuevo a Emilio. Voy a mostrarte algo, le dije a mi hijo. Quiero que lo veas completo antes de decir nada. Saqué el celular y lo puse sobre la mesa, con el video de la cámara exterior ya cargado. Di play. El video duró 4 minutos con 30 y 2 segundos. La cabaña a oscuras. Fabiola entrando al encuadre. La mochila negra. La llave que no funcionó. El destornillador contra el marco, la cerradura electrónica, la puerta abriéndose. Emilio no apartó la vista de la pantalla ni una sola vez. Fabiola tampoco. Pero su mandíbula se fue tensando milímetro a milímetro. Cuando el video terminó, hubo un silencio que duró quizás 10 segundos y se sintió como 10 minutos. Entonces Fabiola abrió la boca. Emilio, yo puedo explicar. Espera, la interrumpí, con voz tranquila. Todavía no termino. Abrí el segundo video. La cámara interior, la linterna recorriendo los muebles, el pasillo, la recámara, la cómoda, el sobre Manila con su nombre, las manos de Fabiola revisando los documentos en la oscuridad. Emilio se recargó hacia atrás en la silla, como si el respaldo pudiera alejarlo de lo que estaba viendo. Cuando ese video terminó, puse los documentos físicos sobre la mesa, los estados de cuenta primero, luego el reporte de IPs del banco. Luego la copia de la denuncia con número de expediente. 183,000 pesos, dije. En 18 meses. Desde el dispositivo registrado a tu nombre, Fabiola, de una cuenta que existía para emergencias médicas. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Más pesado, con bordes. Fabiola habló primero y eligió, quizás por instinto de supervivencia, la única estrategia que le quedaba: involucrar a Emilio. Emilio sabía, dijo. Le comenté que estaba usando ese dinero para los gastos de la remodelación. Él no dijo nada. Lenta, deliberada, sin apartar la vista de mí mientras lo decía,
como si el verdadero destinatario del argumento fuera yo, no él. Lo que ocurrió a continuación fue algo que no había anticipado completamente, aunque una parte de mí lo esperaba sin saberlo. Emilio la miró, no con rabia, no con la indignación performativa de quien quiere quedar bien, la miró con esa expresión particular de quien acaba de reconocer el contorno exacto de algo que había estado viendo borroso durante mucho tiempo. Y dijo, despacio, ¿cuándo me lo preguntaste? 4 palabras. Fabiola parpadeó. ¿Qué? Que cuando me lo preguntaste, repitió Emilio. No me lo dijiste, no me lo preguntaste. Yo no autoricé nada. Pausa. ¿Cuándo me lo preguntaste, Fabiola? El silencio que siguió fue de otro tipo completamente. Era el silencio de una pregunta que no tiene respuesta, porque la respuesta es la condena. Fabiola intentó 3 variantes en los siguientes minutos. Primero, que había sido un malentendido sobre el acceso compartido a la cuenta. Emilio le recordó que él nunca le había dado sus datos bancarios completos, solo el número de cuenta para un depósito puntual 2 años atrás. Segundo, que el dinero había sido para gastos del hogar que Emilio nunca atendía. Emilio sacó su propio celular y en 2 minutos mostró los movimientos de su tarjeta personal, donde estaban registrados los pagos de renta, servicios y despensa de los últimos 2 años. Tercero, el más difícil de escuchar, que yo siempre había querido separarlos, que esta era mi manera de destruir su matrimonio, que todo lo que había hecho era porque me sobraba el tiempo y me faltaba con quién meterme. Eso fue lo que más tardé en dejar pasar sin responder. Respiré por la nariz, tomé mi taza de café, y cuando el silencio volvió a ser mío dije, Fabiola, yo no destruí nada. Tú tomaste decisiones y yo simplemente las documenté. Hay una diferencia. Emilio estuvo callado varios minutos después de eso. Se levantó, fue a la ventana, miró hacia el lago. Sus hombros cargaban algo que yo reconocí, porque es la postura que tiene la gente cuando está procesando no solo lo que acaba de descubrir, sino todo lo que eso implica hacia atrás, todos los momentos que de repente se reconfiguran con información nueva. Yo lo dejé estar. Porque hay dolores que necesitan espacio antes de convertirse en claridad. Fabiola permaneció sentada. Ya no intentaba argumentos. Tenía las manos sobre la mesa, la vista baja, y esa quietud tensa de quien sabe que perdió pero todavía no sabe cómo retirarse. Finalmente Emilio se volvió desde la ventana. Me miró. ¿Cuándo presentaste la denuncia? Me preguntó. Hace 2 semanas. ¿Tiene solución? Eso depende de Fabiola y del licenciado Cervantes. Hay un proceso abierto. Lo que ocurra con él está fuera de mis manos en este punto. No era completamente cierto. Yo tenía margen de maniobra si decidía ejercerlo, pero necesitaba que ambos entendieran que las consecuencias eran reales, no negociables con una disculpa de media hora. Emilio asintió, despacio, con los ojos húmedos, aunque no lloró. Mamá dijo, aquella vez que vine a tomar café y te dije que exagerabas. No tienes que... Sí tengo que me interrumpió. Me equivoqué. No quería ver lo que estaba frente a mí porque era más fácil no verlo. Y eso no está bien. No estuvo bien. No respondí de inmediato. Solo lo miré. A mi hijo, parado junto a la ventana con el lago de fondo, con esa expresión de hombre que acaba de tropezar con su propia sombra. Y sentí algo complicado, algo que no era perdón todavía, pero que tampoco era rabia. Era algo más parecido a la tristeza limpia de ver a alguien que ama reconocer una verdad que le cuesta. Fabiola se fue antes de que terminara la mañana. Salió sin decir mucho. En la puerta se detuvo un momento, con la mochila negra, la misma de la noche anterior, colgada al hombro. Me miró. Yo la miré de regreso. No hubo palabras entre nosotras. No las necesitaba. Todo lo que había que decirse ya estaba dicho, documentado, grabado y en manos de la fiscalía. Cuando escuché el coche alejarse por el camino de acceso, algo en mi pecho se acomodó en un lugar diferente. No alivio exactamente. Algo más difícil de nombrar, como cuando terminas una tarea larga y difícil y el cuerpo tarda en darse cuenta de que ya puede soltar la tensión. Emilio se quedó. Nos sentamos en el corredor de la cabaña, frente al lago, con las tazas de café que ya estaban frías y el sol de la mañana cortando el agua en destellos irregulares. No hablamos mucho. Tampoco hacía falta. A veces las cosas más importantes entre una madre y un hijo no se dicen con palabras.
se dicen con la decisión de quedarse sentado cuando podrías irte, de mirar el mismo lago en silencio sin necesitar llenarlo de explicaciones. Fue el primer momento de paz real que había tenido en meses, quizás en años. Pero todavía faltaba lo más importante, porque Fabiola tenía un proceso legal abierto, y lo que ocurriera en ese proceso iba a definir no solo su futuro, sino el de Emilio, el mío, y el de lo que quedara de esta familia cuando el polvo terminara de asentarse. Y ahí, en ese proceso, fue donde se terminó de demostrar que subestimar a una contadora es el error más caro que alguien puede cometer. En la siguiente parte te cuento cómo se resolvió el proceso legal, qué pasó con Fabiola frente a la fiscalía y la decisión que tomé que nadie esperaba, porque la justicia poética no siempre tiene el rostro que uno imagina. El licenciado Cervantes tenía una frase que repetía cada vez que alguien llegaba a su despacho, creyendo que un problema legal podía resolverse con buena voluntad y palabras bonitas. La ley no trabaja con intenciones, decía, acomodándose el bigote canoso. Trabaja con documentos. Yo tenía documentos, muchos, organizados cronológicamente, con copias en físico y respaldo digital, en una carpeta azul marino que había armado con la misma metodología que usaba cuando auditaba cuentas en la constructora. Fecha, monto, origen, destino, observación. 32 años de disciplina contable concentrados en 90, y 4 páginas que contaban una historia muy clara para quien supiera leerla. Y la fiscalía sabía leerla. El expediente por administración fraudulenta había sido admitido sin complicaciones desde el principio. El delito estaba tipificado con claridad: acceso no autorizado a cuenta bancaria ajena para disposición de fondos sin consentimiento del cotitular. El monto, 183.000 pesos, superaba el umbral que en Jalisco distingue una falta administrativa de un delito patrimonial con consecuencias penales reales. Lo que Fabiola no había calculado, entre muchas otras cosas, era que yo no había actuado sola ni de manera impulsiva. 2 semanas antes de fingir el viaje a Manzanillo, el licenciado Cervantes y yo habíamos tenido 3 reuniones. En la primera revisamos la evidencia bancaria. En la segunda presentamos la denuncia formal con toda la documentación. En la tercera hicimos algo que resultó ser la pieza más importante de todo el proceso. Solicitamos al banco una certificación oficial de los registros de acceso a la cuenta. No solo los movimientos, sino los metadatos completos. Hora exacta de cada operación, identificador del dispositivo, geolocalización aproximada del acceso. Ese documento certificado por el banco, con sello y firma del gerente de sucursal, era irrefutable en términos legales. No era mi palabra contra la de Fabiola. Era tecnología, servidores y registros institucionales contra una explicación improvisada. Fabiola se presentó ante la fiscalía acompañada de un abogado distinto al que había consultado para lo de la propiedad. Este era más joven, de esos que hablan rápido y usan términos técnicos para impresionar. Llegó con la estrategia que yo había anticipado: argumentar que Emilio había autorizado verbalmente el uso de los fondos para gastos del hogar y que la cuenta mancomunada implicaba acceso legítimo para cualquiera de los cotitulares o sus cónyuges. Ese segundo argumento era incorrecto en términos legales, cosa que el abogado debió saber antes de plantearlo, pero los abogados jóvenes a veces confunden la velocidad con la solidez. El licenciado Cervantes lo desmontó en 2 minutos. Una cuenta mancomunada tiene titulares específicos registrados ante la institución bancaria. Fabiola no era titular, nunca lo había sido. El acceso desde su dispositivo no era una operación autorizada por el sistema. Era una operación realizada con credenciales obtenidas sin el consentimiento documentado del cotitular legítimo. Emilio, por su parte, presentó una declaración escrita donde confirmaba que nunca había autorizado a Fabiola para realizar retiros de esa cuenta y que desconocía los movimientos hasta que yo se los mostré en la cabaña. Esa declaración le costó a mi hijo más de lo que cualquiera podía ver desde afuera. Yo lo supe porque esa noche me llamó y habló poco, pero lo poco que dijo tenía el peso de quien acaba de cerrar una puerta que sabe que no va a poder volver a abrir fácilmente. El proceso no fue instantáneo, como nunca lo son estas cosas, pero tampoco fue eterno. 3 semanas después de la confrontación en la cabaña, la fiscalía notificó a Fabiola la imputación formal. Su abogado negoció una salida alternativa al juicio oral.
reconocimiento de responsabilidad, devolución íntegra del monto, sustraído más los intereses legales correspondientes y firma de un convenio reparatorio que quedaba registrado en su historial jurídico. En total, la cifra que Fabiola tuvo que devolver fue de 204.000 pesos. El capital original, más los intereses calculados al tipo legal vigente, más las costas procesales. No era la cárcel, no era el escándalo público en primera plana, pero era real, era documentado y era permanente. Hubo un momento en ese proceso que no estaba en ningún expediente, pero que para mí pesó más que cualquier cifra. Fue en la segunda reunión en el despacho del licenciado Cervantes, cuando se estaban revisando los términos del convenio. Fabiola llegó tarde, con su abogado, y se sentó al otro lado de la mesa, con esa rigidez de quien ha estado ensayando la indiferencia, y no del todo le ha salido. En algún punto, cuando su abogado salió al pasillo a atender una llamada y el licenciado Cervantes fue por un documento al archivero, Fabiola y yo nos quedamos solas en la sala por primera vez, desde aquella mañana en la cabaña. El silencio duró unos segundos. Entonces ella me miró y dijo, en voz baja, con un tono que no era exactamente arrepentimiento, pero tampoco era la arrogancia de antes. ¿Por qué no me dijiste nada directamente? ¿Por qué todo este proceso? La miré. Tomé un momento antes de responder. Te lo dije directamente muchas veces, Fabiola. Cuando pediste la cómoda, cuando insinuaste vender la cabaña, cuando me preguntaste en Navidad qué iba a hacer con mis propiedades como si ya fueran tuyas. Te lo dije cada vez con palabras claras. Ella no respondió. La diferencia, continué, es que esta vez no me conformé con decírtelo. Me aseguré de que quedara registrado. Su abogado volvió a entrar. La conversación terminó ahí. Pero algo en su expresión, en ese segundo antes de que la puerta se abriera, me dijo que había entendido. No con gusto, no con gratitud, pero había entendido. Lo que ocurrió con el dinero recuperado fue una decisión que tomé sola, sin consultarla con nadie excepto con el licenciado Cervantes para verificar que fuera viable. Los 204.000 pesos no los guardé, no los gasté en mí. No los usé para remodelar la cabaña, ni para ninguna de las cosas prácticas que habrían tenido perfecto sentido. Los deposité íntegros en una cuenta nueva, exclusivamente a mi nombre, con instrucciones específicas en mi testamento actualizado. Ese dinero estará disponible para Emilio únicamente en caso de una emergencia médica comprobada o para apoyar su estabilidad cuando yo ya no esté, no como premio, no como castigo, como lo que siempre fue, dinero reservado para el bienestar de mi familia. En sus términos originales, no en los que alguien más había decidido darle. Cuando el licenciado Cervantes leyó esa instrucción en el borrador del testamento, levantó la vista y me miró por encima de los lentes. «Es usted una mujer muy particular, doña Hortensia». «Soy una contadora», respondí. «Los números siempre tienen que volver a donde pertenecen. Emilio y Fabiola se separaron 6 semanas después. No lo supe por él directamente. Lo supe por Petra, mi cuñada, que me llamó un miércoles para contarme que Emilio había rentado un departamento en la colonia Providencia y que estaba bien, en la medida en que alguien puede estar bien cuando su vida entera acaba de reorganizarse sin pedírselo. No celebré. No sentí la satisfacción que quizás esperarías que sintiera. Sentí algo más parecido a una tristeza quieta, de esas que no piden nada ni protestan, sino que simplemente existen. Porque yo nunca quise que mi hijo sufriera. Nunca quise que su matrimonio terminara. Quise que dejara de mirar hacia otro lado, que eso es diferente. A veces la verdad libera, y a veces, antes de liberar, destruye algunas cosas que ya estaban construidas sobre el vacío. 3 meses después de aquella noche de las cámaras, fui sola a la cabaña de Tequesquitengo. Era un sábado por la mañana. Llegué temprano, cuando el lago todavía tenía ese color gris perla de las mañanas frías. Abrí con el código que solo yo conocía, quité las sábanas de los muebles, puse a calentar el agua para el café y fui al cuarto. La cómoda de cedro color ocre estaba en su lugar, como siempre. Abrí el tercer cajón, el que se hincha con la humedad. Estaba vacío, sin el sobre manila, sin los documentos, sin el peso de lo que había necesitado guardar ahí. Lleno solo de madera vieja y olor a cedro, cerré el cajón. Puse la mano sobre la superficie de la cómoda y me quedé así un momento, con los ojos cerrados y el sonido del lago entrando por la ventana que había dejado abierta.
Pensé en mi abuela Catalina cruzando Oaxaca con este mueble en la cama de un camión, en Rodrigo barnizándolo un sábado con la radio puesta, en todo lo que esta cómoda había guardado a lo largo de los años: cartas, fotos, documentos, secretos, pruebas. Y ahora, nada. Ahora solo era una cómoda hermosa, en el cuarto de una mujer de 67 años que había aprendido, tarde pero con certeza, que la dignidad no se hereda ni se compra. Se defiende, con paciencia, con inteligencia, con documentos bien organizados y la disposición de esperar el momento exacto. Pero hay algo más que quiero contarte antes de cerrar esta historia. Una última cosa que ocurrió, pequeña pero importante, que cambió algo entre Emilio y yo. Eso, y la reflexión que me quedó de todo esto, te la cuento en la parte final. Hay una cosa que nadie te dice sobre la justicia. No llega con música, no llega con aplausos ni con ese alivio inmediato y limpio que uno imagina cuando lleva meses esperándola. Llega callada, casi sin anunciarse, y cuando por fin la reconoces, ya llevas un rato sentada con ella sin darte cuenta. Así me llegó a mí. No el día de la confrontación en la cabaña, no cuando firmé los documentos del convenio, no cuando el licenciado Cervantes me llamó para confirmar que el dinero había sido depositado. Me llegó un domingo ordinario, 3 meses y medio después de aquella madrugada, cuando Emilio tocó la puerta de mi casa en Guadalajara con una bolsa de pan dulce en la mano y sin Fabiola detrás, solo él. Como antes, abrí la puerta y lo miré un momento antes de hacerme a un lado para dejarlo pasar. Traía ojeras. Traía también esa delgadez nueva de los hombres cuando están procesando algo grande, como si el cuerpo decidiera volverse más pequeño mientras el interior se reorganiza. Pero traía algo más que eso. Traía los ojos limpios, sin esa nube particular que yo había notado en los últimos años, esa mirada de quien está acostumbrado a no ver lo que tiene enfrente. Puse el agua a calentar. Él acomodó el pan sobre la mesa, conchas rosas y amarillas, 2 cuernos, una pieza de nata que siempre ha sido mi favorita y que él recordaba sin que yo se lo recordara. Nos sentamos. Durante los primeros minutos no hablamos de nada importante, del clima, de un programa que los dos habíamos visto sin saber que el otro también lo veía, de un bache enorme que habían dejado en la calle desde hacía semanas. Esa conversación ligera que es en realidad la forma en que 2 personas que se quieren vuelven a encontrar el ritmo después de haberlo perdido. Fue después del segundo café cuando Emilio puso las manos sobre la mesa y me miró con esa seriedad suya que siempre se parece tanto a la de Rodrigo. «Quiero pedirte perdón, mamá». No como frase, como de verdad. No respondí de inmediato. Partí un pedazo de la concha rosa y lo dejé sobre el plato. «Ya sé que lo de la cuenta no lo vi», continuó. «Ya sé que cerré los ojos muchas veces porque era más cómodo. Y ya sé que cuando te dije que exagerabas, te fallé de una manera que no debí fallar». «Emilio, déjame terminar», dijo. «También quiero que sepas que entiendo por qué no me dijiste lo que estabas haciendo. ¿Por qué no me avisaste del viaje fingido, ni de las cámaras, ni de la denuncia? No me lo dijiste porque no podías confiar en que yo no se lo fuera a decir a ella. Y eso también lo causé yo, con mi silencio». Me quedé mirando el pedazo de concha sobre el plato. Pensé en todo lo que podría responderle. En los meses de soledad, en las noches después de la muerte de Rodrigo, enfrentando sola algo que no debí enfrentar sola. En la Navidad de la pregunta sobre la cabaña y su silencio frente al plato. En el café de la fonda del centro que dejó de ocurrir sin que nadie lo cancelara. Pensé en todo eso y luego lo solté. No de golpe, no de manera definitiva, porque el perdón verdadero no funciona así. No es un switch que se apaga y se enciende. Es más parecido a una ventana que empiezas a abrir de a poco, dejando entrar el aire en partes. Pero lo empecé a soltar. «No te voy a decir que no dolió», le dije. «Porque dolió. Mucho. Más de lo que vas a saber nunca del todo». Él asintió, sin defenderse. «Pero también sé que no fuiste el primero ni el último hijo en no ver lo que tenía enfrente porque era incómodo verlo. Y sé que eres el tipo de hombre que cuando finalmente ve, se hace responsable». Levanté la vista y lo miré. «Eso también lo heredaste de tu padre». Emilio parpadeó. Una vez, 2. Apretó los labios de esa manera que tienen los hombres cuando no quieren llorar en la mesa de su madre y el cuerpo no siempre obedece. No lloramos, ninguno de los dos. Pero algo se acomodó entre nosotros en ese momento, algo que no podría nombrarse exactamente pero que los dos sentimos, creo, con la misma claridad.
Fabiola enfrentó el convenio y lo cumplió. El proceso legal cerró sin llegar a juicio oral, tal como se había negociado. Pagó los 204.000 pesos en 2 exhibiciones dentro del plazo acordado. Firmó el convenio reparatorio. Su nombre quedó en el registro de la Fiscalía, que no es una condena penal, pero tampoco es nada. No supe más de ella directamente. Supe por Petra que había regresado a trabajar en bienes raíces, en una empresa distinta, en otra colonia, que vivía sola en un departamento pequeño cerca de su trabajo. No sentí satisfacción con eso, tampoco lástima. Sentí algo más neutro, más parecido a la distancia que uno toma naturalmente de las cosas que ya no forman parte de su vida. Fabiola tomó decisiones. Las decisiones tuvieron consecuencias. El mundo siguió girando. Así de simple y así de complicado al mismo tiempo. Lo de Guadalberto, el vigilante, tuvo un final pequeño, pero que para mí importó. Fui a buscarlo una tarde, 3 semanas después de todo, con un sobre en la mano. Dentro había 5.000 pesos y una carta de 3 párrafos que le agradecía su discreción, su profesionalismo y su disposición de quedarse quieto cuando cualquier otro hombre hubiera intervenido por instinto. Guadalberto tomó el sobre con incomodidad visible. No era necesario, doña Hortensia. Para usted quizás no. Para mí sí, le respondí. Hay personas que hacen lo correcto sin que nadie se los pida. Eso merece reconocerse. Se quedó con el sobre. Asintió una vez, con esa gravedad suya de hombre de pocas palabras. Cuando me iba, me dijo: «Don Rodrigo habría estado orgulloso de usted, señora». No me volteé de inmediato. Caminé unos pasos más, llegué a mi coche, abrí la puerta y entonces sí me permití llorar. Poco. Un momento breve con la frente apoyada sobre el volante y el sol de la tarde cayendo sobre el parabrisas. Por Rodrigo. Por los 41 años. Por los frijoles y las noticias y la cómoda barnizada un sábado con la radio puesta. Por todo lo que fue y por todo lo que yo había logrado mantener en pie después de que se fue. Esa tarde, de regreso a Guadalajara, me detuve en la fonda del centro, la de siempre, la que huele a chile ancho y madera húmeda. Me senté sola en la mesa que Emilio y yo usábamos antes. Pedí las enfrijoladas de siempre. Me las comí despacio, mirando hacia la calle, viendo pasar a la gente con sus bolsas y sus prisa y sus vidas que no saben nada de lo que yo había vivido estos meses. Y sentí por primera vez en mucho tiempo que el peso que había cargado ya no estaba. No porque todo hubiera quedado perfecto. El matrimonio de Emilio se había roto. Había una herida en nuestra familia que tardaría tiempo en cicatrizar. El proceso legal había dejado un rastro de documentos y tensiones que no desaparecen de un día para otro. Pero yo seguía en pie. Con mi cabaña, con mi cómoda, con mi libreta de pasta vino, con mi pensión modesta y mis manos que saben leer estados de cuenta y mi memoria que no olvida nada, con mi dignidad intacta. Y eso, a los 67 años después de todo lo que había pasado, era exactamente suficiente. Hay algo que aprendí en estos meses que quiero compartirte antes de cerrar. No lo aprendí de los libros, ni de los abogados, ni de las cámaras de seguridad. Lo aprendí de mi abuela Catalina, que cruzó Oaxaca con una cómoda en la cama de un camión sin pedirle permiso a nadie. Lo aprendí de Rodrigo, que una noche de frijoles y noticias me dijo que había personas que esperan que uno se descuide. Lo aprendí de mí misma, tarde, pero con la firmeza de quien aprende las cosas importantes cuando ya tiene suficiente vida para no olvidarlas. Las mujeres como nosotras, las que hemos criado hijos, enterrado esposos, administrado casas y callado más de lo que deberíamos, a veces confundimos la paciencia con la resignación. Pensamos que soportar en silencio es una virtud, que ceder es sinónimo de amar, que defender lo nuestro es un acto de egoísmo. No lo es. Defender lo tuyo es el acto más honesto de amor propio que existe. No necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas humillar a nadie para imponer un límite. Solo necesitas saber qué es tuyo, documentarlo bien y tener la paciencia de esperar el momento exacto. El resto lo hace la verdad sola, porque la verdad, cuando está bien resguardada, no necesita defensa, solo necesita tiempo. Aquella madrugada, cuando vi a Fabiola en la pantalla de mi celular y llamé a Guadalberto para decirle que la dejara entrar, no lo hice por venganza. Lo hice porque llevaba meses construyendo el único argumento que no puede refutarse, la evidencia, y porque aprendí,
después de 67 años, que la diferencia entre una mujer que pierde lo que es suyo y una que lo conserva no está en la fuerza ni en la suerte. Está en si decidió mirar o decidió no ver. Yo decidí mirar, y esa decisión lo cambió todo. Si esta historia tocó algo en ti, si reconociste en Hortensia a alguien que conoces o a una parte de ti misma, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame desde dónde nos estás viendo, porque estas historias las contamos para todas las mujeres que alguna vez sintieron que su silencio era su única opción. No lo es. Dale like si llegaste hasta el final, suscríbete para seguir escuchando historias como esta y comparte este video con alguien que necesite saber que a cualquier edad, en cualquier circunstancia, la dignidad siempre es una decisión posible. Hasta la próxima historia. Porque lo que no se puede quitar no es lo que guardas bajo llave, es lo que construiste con cada decisión que tomaste con los ojos abiertos, 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 con los ojos abiertos,